Vámonos, Andrea, con Juan Fernando Petro, que ya lo veo aquí Sí. listo, está con nosotros en la Ujú. pantalla, sigue la W, porque hay temitas pendientes con él y tal vez el más importante, el llamado de la fiscalía, ¿no? Sí, claro, pues los invitamos a que ustedes, si quieren ver esta entrevista ya con Juan Fernando Petro, quien es además pues una de las personas que empezó a hablar de la paz total que está hoy tratando de consolidar la política del presidente Gustavo Petro, pues él fue mencionado por el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, para que diera su versión respecto a una denuncia muy grave, y es que abogados, carteles de abogados, estarían colaborando para que narcos entreguen dinero de la mafia para subirse al bus de la paz total, como si esto fuera pues simplemente un negocio y no algo serio como es un diálogo de paz con diferentes estructuras al margen de la ley. Por eso lo saludo de una vez, Juan Fernando, gracias por acompañarnos aquí en Sigue la W. Buenas tardes a ustedes. Claro, sí, con mucho gusto. No falta. Bueno, Juan Fernando, primero que todo, ¿ya tiene la citación oficial, tiene fecha de la fiscalía para usted ir a contar la versión? No, todavía no. Todavía no me han llamado o no me han dado la cita, el citatorio formal oficial de parte de la fiscalía. Entonces, lo estoy esperando y vamos a ver cuándo sea. Pero por ahora, oficialmente, no me han dicho absolutamente nada. Bien, en un principio también se tomó como mal esa citación del fiscal general y decían, bueno, pero si él se reunió con el presidente Gustavo Petro, esa citación a Juan Fernando y al comisionado de paz, Danilo Rueda, sonó como si ustedes tuvieran algo que ver con ese cartel de abogados. Pero aclárenos eso, por favor. Incluso a ustedes les llega una información, empiezan a socializarla y es así como ustedes dicen, bueno, que las autoridades investiguen, o cuál fue el origen de esta noticia de los carteles de abogados colaborando con los narcos. Sí, el tema es muy complejo. Hablar de paz en un país que se ha pasado generaciones enteras en violencia, en guerra, en muerte, en desplazamiento, pues me he dado cuenta, lo he ido aprendiendo a medida que he estado en el tema de paz, que no es nada sencillo. Una sociedad que aún no introduce de manera interna y profunda el sentido de que lo que necesitamos en Colombia es la paz, cuando todavía la misma sociedad está dividida en una serie de fracciones o factores que viven o necesitan de la guerra para seguir viviendo. Entonces es muy complejo. Nosotros, como cuando estábamos en la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos, hablábamos en muchos territorios, con muchas comunidades, con líderes sociales, con abogados, con amas de casa, que es decir, todo el mundo que estuviera interesado en saber qué es esa cosa que se llama la paz. Pues entre conversaciones y conversaciones se hablaba sobre el tema de extradiciones, que no había un marco jurídico, que todo estaba en un limbo jurídico. Los abogados captaban el tema a su manera, uno no sabe cómo lo llegaron a adoptar. Uno hablaba también de que en el gobierno de Uribe se habían empezado a gestar los gestores de paz en algunos territorios. Hubo hasta una chica que ahorita no recuerdo el nombre, que era guerrillera y que fue gestora de paz. Entonces, lo que empiezo a entender o a darme cuenta es que entre tantos temas de paz total, de perdón social, de gestores de paz, de no extradición, muchos personajes interpretaron eso a su manera, construyeron un discurso con respecto a eso, y yo creo que fueron muchos. No doy nombres porque no tengo nombres concretos, pero sé que muchos abogados fueron con ese discurso a las cárceles, y claro, los extraditables estarían muy interesados en saber cuál sería su destino, su futuro individual con respecto a sus temas, y también le dijeron a sus abogados, supongo yo, pues averigüense más en qué consiste toda esta trama compleja de la paz total y todo eso, lo que eso implica, que es lo que acabo de decir. Y yo pienso que ahora ya ha pasado, desde que nos pasó aquello que sucedió en la Picota, pues me ha ido quedando claro que sí se ha ido construyendo no un discurso sobre la paz, sino que muchos han aprovechado ese discurso sobre la paz para construir negocios sobre la paz. Y como nosotros hemos sido de alguna manera también referentes para hablar de la paz en este país a través de la comisión, entonces he quedado yo como una figura que tuviera que ver con esos nexos y con esas negociaciones. Pero menos mal esta entrevista es para dejar claramente que yo no tengo nada que ver con eso, que han utilizado el nombre del hermano del presidente, es decir, mi propio nombre, Juan Fernando Petro, para encontrar a través de eso sus propias negociaciones para sacar su fruto económico de algo que nunca en nuestra cabeza
de los que hemos estado hablando de paz en estos últimos meses teníamos pensado siquiera que podía suceder. Pero estamos en Colombia, Sí. y en Colombia suceden todas las cosas más extrañas del mundo. Entonces sí, yo sí siento que hoy hay un negocio con la paz. Creo que sí hay grupos de abogados que han utilizado mi nombre para llegar allá y venderles una oferta innegociable a unas personas extraditables o a algunos Sí. narcotraficantes. Porque, mira, y te lo digo honestamente, si uno sabe que no hay un marco jurídico, que estamos en un limbo jurídico con respecto al tema todavía de la extradición, ¿qué persona civil que no sea el presidente de la República o un acto constitucional puede llegar a negociar con un narco y decirle, miren, págueme tanto Mm, y yo hago que no lo extradite? Eso no lo puede hacer claro. absolutamente nadie. Tendría uno que estar o loco para intentar saber que esa negociación no puede llegar a ningún fin y que al final todo va a fallar. Lo que yo estoy viendo es que están utilizando claramente mi nombre para utilizar Ujú. una negociación de algo que no se puede conseguir. Sí, pues muy grave. Estamos hablando con Juan Fernando Petro, el hermano del presidente Gustavo Petro, quien hace esta denuncia que se está negociando también con esa política de la paz total y por eso va a contar a la Fiscalía en los próximos días lo que sabe. Pero quisiera preguntarle específicamente, usted dice, bueno, el tema de los abogados, no tengo los nombres, pero supongo que usted tiene información mucho más precisa de qué estructuras de narcotraficantes estarían pagando o cuánto, por lo menos esos datos, de qué cárceles, de qué parte del país, si nos puede dar mayores datos de quiénes son los que están pagando y cuánto. No, hasta el momento no tengo datos de eso, como nadie los tiene todavía. Hay un rum acá de que estos aquí en tal lugar, sabemos algo que en Cali están haciendo sus ofrecimientos, quiénes no lo sé, a quiénes tampoco lo sé, que hay un grupo de abogados llamados los prepagos que están en la picota. Es decir, es un rum de situaciones que hay que aclarar, que se tienen que aclarar, indiscutiblemente, porque involucran mi nombre y yo no tengo absolutamente nada que ver con eso. Yo soy un hombre que he hablado sobre la paz, que inclusive me he metido en problemas por hablar sobre la paz, pero absolutamente nada que ver Mm. con extraditables. Ahora, que haya personas que no quieren salir del país, que tienen un proceso de extradición y paguen a unos abogados para que les liberen ese proceso y no los extraditen, pues todo el mundo sabe y los abogados son los primeros que saben que no hay un hecho judicial o una ley judicial que permita frenar una extradición que no sea un proceso constitucional o un acuerdo con los Estados Unidos a través del presidente de la República. Nadie más podría hacerlo. Entonces, esas son cosas que a mí se salen de mis manos, que tampoco entiendo la lógica de esto y que indiscutiblemente es mucho el deseo de obtener dineros a costa de una negociación que es Pero, incapaz de poder realizar. pero venga, En el, don Juan Fernando, pero ahí uh-huh. sí, yo quisiera que usted, pues que además ha recibido esta información, que le han contado, que ha conocido un poco más en detalle sobre cómo utilizan su nombre, que es lo que me parece gravísimo, listo. Que hay unos abogados que estén pensando en meter plata, cobrar plata, en fin, para tratar de engañar a la gente y sobre todo engañar a la justicia, ya es grave. Pero que además estén suplantándolo a usted o estén hablando en nombre suyo sin autorización suya, sin visto bueno suyo, sin que usted tenga nada que ver, me parece gravísimo, muy grave, porque además le están haciendo un daño a usted y hay que decirlo también por el lado, entonces terminan haciéndole daño al presidente. ¿Qué han dicho? ¿Qué es lo que dicen a nombre suyo? ¿Qué es lo que se inventan para entonces decir que usted está en contacto, que usted está ayudando? Cuéntenos de qué manera abusan de su nombre. Sí, yo lo único que sé es situaciones que inclusive ya han contado en otras entrevistas. Eh, Como nosotros viajamos por todas las regiones del país, entonces yo supe también de Run Run. Lo que pasa es que mira que, y en eso sí es cierto que uno peca de inocente. Cuando a mí me decían, oiga, Juan Fernando, lo que pasa es que hay gente que está pagando citas para entrevistarse con usted y le están cobrando. Hay intermediarios que le cobran a una persona para acercarse a mí. Eso lo empecé a saber yo desde hace 2, 3 meses atrás. Y habían valores, yo ya lo dije, habían valores desde, me contaban que desde 20 millones de pesos le pagaban a una persona simplemente para que se sentara a hablar cualquier tema conmigo. A un intermediario que usted no conocía o que usted sí conoce. Que nunca conocí, que nunca he sabido quién es. Por eso te digo, tal vez uno peca inocente porque en ese momento a uno se lo decían y uno está, ay,
debe ser un chisme. Si usted, No eso es es cuento. ¿Cómo van a estar cobrando para reunirse conmigo? Dirá usted. que ni siquiera llegaban a 20, sino hasta 800 millones de pesos. ¿Qué? Entonces, ahora que se ha armado este problema y donde yo estoy en el centro y donde mi nombre es el que aparece por todas partes, donde me di cuenta que sí hay que tomarle en serio esos chismes, pero por desgracia, en el tiempo en que sucedieron, yo nunca dije, bueno, pero ¿quién es la persona en concreto? ¿Dónde está? ¿Quién es? ¿Es un abogado o qué es? ¿Por qué lo están haciendo y a mi nombre? Entonces, ahí fue donde empecé a darme cuenta que sí, se estaba haciendo una especie de negociaciones por debajo de cuerda, como si eso fuera una empresa ya armada, y ahora peor, porque están involucrando extraditables narcotraficantes, y mi convicción, mi fuero interno que me dice que yo, después de lo que me sucedió en la picota, que ustedes muy bien lo saben, el problema tan grande que me metí, nunca más volví a entrar a una cárcel. Y eso que me han invitado a foros de derechos humanos, en la picota, que no sé qué, nunca he vuelto a una cárcel. ¿Cómo cuernos podría yo hacer una negociación directa con un narcotraficante para no extraditarlo si ni siquiera yo he entrado a una cárcel? Y si ni siquiera he hablado con sus propios abogados. Entonces, por Dios, eso sí tiene preocupado, me preocupa, porque Sí, esto puede ser también una conspiración de tipo político para empezar a afectar la presidencia de mi hermano, o sea, el presidente de la República. Que sí, señor Petro. indiscutiblemente llega hasta allá, los rumrunes de todas estas cosas pueden llegar hasta allá, y no quiero ser yo, ni mucho menos el que la sociedad como que indique que miércoles, por culpa suya, pues empieza la presidencia de la República a tener una gran cantidad de problemas. Porque nunca lo he hecho, no he hablado con ninguno de esos extraditables, no he hecho ninguna negociación. Tengo claro, tendría que ser el hombre más bruto del planeta Tierra para hacer una negociación de algo que no se puede negociar. Sí, señor Petro, pero ¿usted desde cuándo supo que había unos abogados negociando con narcotraficantes? ¿Y de dónde le llegaba lo que usted dice, ese run run? No, la verdad, cuando sale la revista Semana con el artículo es cuando ya como que tomo conciencia de una realidad que dije, por Dios. Además, yo ya me había retirado por lo que te dije, de tanto problema, tanta dificultad para que se constituya filosóficamente un concepto de paz o una acción de vida de paz en la sociedad colombiana. Veo que es muy complejo, entonces yo dije, no, yo doy un paso al lado y no me meto más en estas cosas. No meterme más en estas cosas es que ahora estoy metido en medio del problema del huracán, ¿no? Señor Petro, además de la cárcel La Picota, ¿en qué otras cárceles se ha hablado, o por lo menos usted tiene conocimiento que su nombre ha sonado como el presunto mediador para llegar a estos acuerdos? No, solamente en la picota. Y Solamente en la picota es lo único que hasta ahora yo sé. solamente en el Eh, pabellón de extraditables, o se habla también en las afueras de la cárcel de otras personas que tengan algún tipo de interés. el patio de extraditables. Y aclaro que cuando nosotros fuimos a la picota, aquella vez, los tres personajes que fuimos, nunca fuimos al patio de extraditables. Fuimos donde estaban los políticos que habían hecho actos corruptos en el pasado, por la cuestión de derechos humanos, y después el imaginario político de la oposición construyó a partir de ahí el famoso pacto de la picota, que eso es otro tema, pero nunca entramos a ningún patio de extraditables y todo el mundo le queda claro, desde los que estaban allá, desde los mismos presos, desde todo el mundo, y nosotros no tocamos el patio de extraditables, porque la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos siempre supo que el tema de extradición era un tema complejo que nosotros no podíamos tomar. La labor de la comisión era facilitar procesos en los territorios con las comunidades de derechos humanos, escuchar, hablar, pero nunca teníamos ni el derecho, ni la voz, ni el voto para negociar absolutamente nada, porque eso lo teníamos claro, es a través del alto comisionado para la paz, el presidente de la República. sí. Bueno, yo quiero preguntarle por ese miedo que usted manifiesta acá. Me da miedo porque tal vez se trata de una conspiración, incluso de corte político, para afectar la presidencia de mi hermano. ¿Usted ha podido hablar con el presidente de la República, con el comisionado de paz sobre este tema para saber cuál es la directriz en materia de seguir avanzando en ese diálogo de la paz total, pero blindándose de toda esta situación? ¿Qué le ha dicho a él? ¿Qué le ha dicho el comisionado? Sí, realmente hasta el momento no he podido hablar con Gustavo. Yo he tenido que hacer un montón de cosas aparte ya, ahora que no estoy en la comisión, y tampoco he hablado con el alto comisionado de paz.
que también de hecho me sorprendió el hecho de que el fiscal lo haya llamado a él, ¿no? Pero hasta el momento no ha hablado. ¿Por qué le sorprende? ¿Le da un poco también temor que esto gire, tome un giro como distinto y que se investigue más bien su actuar y el del comisionado? ¿O por qué le No, sorprende? no, porque puede tener efectos políticos, es claro. Es decir, a mí no me preocupa el hecho judicial, porque yo sé que no he hablado ni con extraditables, ni que he pedido plata, ni nada por el estilo. Mi discurso ha sido en torno de la paz en otros sentidos completamente diferentes a ese tipo de negociaciones por debajo de la mesa. ¿Sí? Pero este es un país en que todo está relacionado a acciones políticas, ¿sí? Y a presupuestos políticos. Entonces, aprovechen la oportunidad para desequilibrar, para poner en duda, para dejar mal parado al gobierno por un montón de situaciones que pues, están a la orden del día de lo que está sucediendo actualmente. Es el hecho de coger el tema y convertirlo en un hecho político, ¿no? El hecho judicial, convertirlo en un hecho político. Eso sí es preocupante. Claro. Desde mi perspectiva, estoy hablando de mi perspectiva, ¿no? Uh-huh. ¿A usted le da tranquilidad la actual fiscalía? ¿Le genera tranquilidad el fiscal Barbosa desde el momento pues, en el que hizo este llamado? ¿O usted también le genera una cierta suspicacia el anuncio que se hizo y por supuesto pues la posterior investigación que podría abrirse dentro de este caso? Bueno, yo tengo toda la tranquilidad del mundo desde mi posición para ir allá. Y voy a hablar con el fiscal, si es que tengo que hablar con el fiscal o con quien me toque hablar allá. No, yo no tengo ninguna duda, ningún problema con la fiscalía. De hecho, a mí me han intentado hacer cosas, muchas, que la opinión pública conoce, que la sociedad conoce. Se me han entrado a la casa, me han roto, me han despedazado, me han colocado panfletos de las Águilas Negras, me han amenazado desde el 2006 hasta ahora. Y siempre he recurrido a la fiscalía y la fiscalía siempre ha sido muy atenta conmigo, muy correcta conmigo, muy servicial conmigo, siempre han estado pendientes de cómo va el proceso. Entonces yo no tengo ningún problema en estar con la fiscalía, en hablar allá. No tengo nada contra el fiscal Barbosa. De hecho, personalmente no lo conozco. Entonces, yo voy con toda la actitud abierta a decir lo que sé, que es lo que ya ustedes saben. No, hasta el momento no sé nada más de lo que hay en este momento. No me puedo poner a inventar lo que no sé. Y bueno, pero voy con toda la claridad de espíritu y la tranquilidad interior de saber que pues hemos Sí. hablado de paz en todos los territorios, pero nunca hemos, ni más faltaba, negociado económicamente con cosas que no se pueden negociar. Bueno, usted ha insistido en eso, ha insistido también en que hay quienes han querido hacer con la paz y esta búsqueda que está haciendo su hermano el presidente de la República un negocio, que están utilizando su nombre, pero yo quiero que hablemos ya del trabajo suyo, porque finalmente, estando usted en la Comisión Intereclesial, sí alcanzó a hablar mucho de paz antes de la elección, después de la elección. ¿Usted tiene registro, guarda registro de todas esas reuniones, de todos esos encuentros, de con quién se sentó, de para qué se sentó, de con quién habló, para que usted pueda hacerle llegar, no sé si esa agenda o toda esa información a la fiscalía? ¿Usted guarda registro de todas y cada una de las personas con las que se encuentra? Que además me imagino después de la elección de su personaje, de su hermano como presidente, pues se convierte usted en un personaje al que todo el mundo quiso buscar, sobre todo hablando de paz. Ese es el problema, sí, pero no guardé registros. Claro que eso, yo soy convencido que este país necesita la paz, convencido, entregado de cuerpo y alma a que ese es el sendero que necesitamos recorrer como sociedad. Pero no, lo hablé muchas veces, en muchas partes, pero no hice un registro oficial. Peco por inocente, peco por creer que si podemos dejar las balas a un lado y la paz, debo ser una persona románticamente y estúpidamente utópica. Eso yo creo que así es como me deben definir, pero nunca hice un registro. Cuando hablo con las personas, yo siempre les digo, y todo el mundo sabe que lo primero que yo digo en una reunión es, vamos a hablar de frente y no con haces debajo de la manga o dobles agendas por debajo de la mesa, sino digámonos las cosas como son. Yo en qué creo y ustedes en qué creen. Y nos ponemos de acuerdo o no nos ponemos de acuerdo. Pero, pero nunca
con esa suspicacia de no creer al que le está hablando uno al frente, pues bueno, por esa inocencia es que tal vez estoy aquí sentado, aquí parado, metido en este problema, en medio del ojo del huracán. Juan Fernando, usted, desde su opinión, usted aquí ha sido muy claro, usted no habla en nombre del presidente ni en nombre del comisionado, pero en su opinión, ¿están dando muy lento esa negociación o se están demorando por esas peticiones que ha habido, que incluso lo hace el mismo fiscal, de que la paz total tiene que pasar por el Congreso para establecer un marco jurídico? ¿O usted qué le preocupa de la implementación de esa política de paz total? Pues para que se evite que se estén presentando estas denuncias tan graves, que más de uno quiere aprovechar esa política de paz total para hacer cosas indebidas. ¿Qué le preocupa a usted de cómo avanza esa política de paz total? Sí, de acuerdo. Debe haber tiempos para todo. Esto se toma sus tiempos, es otra cosa que a través de los cuatro últimos años he ido aprendiendo. Pero desde mi posición personal, y estoy hablando como Juan Fernando Petro, independientemente del gobierno del presidente de la República, para mí se tienen que acelerar los tiempos. Se tienen que acelerar los tiempos. Se tienen que acelerar porque en las charlas, en las reuniones que tuvimos directamente en los territorios con las comunidades, nos pedían a grito limpio, la necesidad de que se sentaran los grupos que se querían sentar con el gobierno nacional a dialogar. La gran mayoría, exceptuando el ELN, a través de las comunidades nos decían a nosotros, queremos sentarnos, empezar por sentarnos. Y ese grito todavía está por ahí. Entonces sí creo que es necesidad de que paralelamente en muchos territorios se esté sentando con las comunidades directamente, no a espaldas de las comunidades, sino con las comunidades y con los representantes que sean, no sé, de los diferentes grupos para empezar a bajarle, distensionar el ambiente y empezar a hablar ya en términos de la paz que necesitamos absolutamente todos, porque esto no es para unos y otros no. Entonces sí creo que habría que acelerar los tiempos. Me preocupa la ley de sometimiento. Me preocupa porque, claro, no se puede ser impunes ante actos criminales, pero también tenemos que pensar en el futuro de Colombia, porque es que hay grupos que tienen de 6.000 a 10.000 hombres armados ocupando casi la mitad del territorio colombiano. Y una ley de sometimiento no la aceptarían así nomás. Eso implicaría hacia nuevas generaciones más muertos, más guerra, más violencia, más desplazamiento. Es decir, seguir repitiendo la historia que durante generaciones hemos vivido en Colombia. Entonces, ese sería un interrogante y una pregunta para la sociedad. ¿Qué realmente queremos? Y eso fue lo que hice durante 4 años en todos los territorios, plantear esa pregunta. Es decir, ¿qué necesitamos? ¿Qué queremos? ¿Cómo nos vamos a orientar hacia el futuro? ¿Qué norte seguir? ¿O seguimos matándonos? ¿O hay que pagar un precio y hay que pagar precios altos para dejar de echar plomo, de seguirnos matando y empezar un camino de paz permanente y coherente hacia el futuro? Don Juan Entonces, Fernando, creo que sí hay que acelerar tiempos. sí. Creo que hay que empezar a ser más dinámicos en eso. Esa es mi opinión personal. Lo dejo claro porque después eso me trae problemas. Óigame, don Juan Fernando, hablando de acelerar tiempos, estas denuncias, este caso de los narcopagos, ¿usted cree que le quieren hacer daño a usted o le quieren hacer daño al proceso, dándole como un aire un poco turbio a esa búsqueda de paz total y de ley de sometimiento y de negociación en el caso del ELN? ¿Usted cree que esto es para hacerle daño a Juan Fernando Petro de paso por la tangente a Gustavo Petro o es al proyecto de paz del presidente Petro? Yo creo que es el proyecto de paz. Indiscutiblemente es el proyecto de paz. Yo soy una bola de billar que pasó por ahí y con un taquito la quita. Pero es el proyecto de paz, indiscutiblemente. Ahora, a veces me pongo a pensar y vuelvo a hablar a título personal. Es que ni siquiera es culpa de los mismos extraditables que están allá metidos en una cárcel y escuchan que gestores de paz, escuchan que no extradición, que paz total, que perdón social. Pues yo veo lógico, claro, en la mente de alguno de ellos diga, miércoles, esto está bueno, esto me puede ayudar, esto me puede servir, cualquier cosa de estas. Entonces empiezan a buscar, ¿a través de quién? A través de sus abogados.
Y entonces son los abogados aquí los que tienen mucha responsabilidad de cuál es la información que le llevan allá en las cárceles a esta gente, ¿sí? Y cómo la traducen y qué es lo que realmente están montándoles para ofrecerles allá adentro. O sea, de ahí para allá está el problema, ¿sí? Entonces, eso es lo preocupante y eso hay que aclararlo. Yo no, a mí, pues no sé cómo vaya a terminar todo esto. Pero simplemente yo no creo que sea el ataque hacia mí, porque en este momento yo no soy un referente de paz en Colombia, pero sí el proyecto de paz como tal, porque sería un giro histórico a nivel mundial, un concepto de paz como el que se trabajaría en Colombia con tanta complejidad y con tantos grupos en tantas regiones desperdigados por ahí, matando gente así nomás porque sí. Sobre eso quiero preguntarle, esa paz total, ¿usted cree que esa paz total se está enredando por cuenta de la ley de sometimiento, que no es clara y que hay muchos grupos que todavía están tocando la puerta pero no han sido escuchados? Sí, hay que ver cómo termina ya el marco jurídico como tal de la ley de sometimiento, que hasta el momento tampoco nadie puede apostar a qué va a quedar introducido dentro, al interior, introducido dentro de ese mismo proyecto, ¿no? Lo que pasa es que la palabra asusta, sometimiento. Entonces, habían utilizado hace unos meses otra más interesante que era acogimiento. Y no tiene el mismo significado, ni mucho menos. Y el símbolo que expresa acogimiento es muy diferente al símbolo que expresa sometimiento para los grupos armados. Entonces, habría que pensar en esas cosas. Repito, lo pienso desde mi opinión personal. Sí. Más faltaba. Habría que ser. O sea, en el camino entre los extremos de la impunidad total o de la represión total a través de un sometimiento absoluto, no habrá un Magyamika, un camino medio, donde ni impunidad ni sometimiento, para que los grupos armados que tienen voluntad de sentarse a hablar, lo hagan y encontremos un camino de paz. Esa es la pregunta. Que cuando se habla de paz total, se está hablando de impunidad absoluta. No, esto no es cuestión de impunidad absoluta, pero el referente de lo que debe suceder con la paz total se queda ahí, entre impunidad y sometimiento. El referente no debe ser ni la impunidad ni el sometimiento, el referente absoluto que nos debe mover es el futuro de una sociedad de más de 50 millones de colombianos que buscan, necesitan, sienten que el camino que debemos coger es la paz, porque o si no, no hay desarrollo, progreso, es que es de lógica, esto no es una cuestión de filósofos ni de genios, sino de lógica instintiva natural que nos debe mover hacia la paz como sociedad. Y tenemos todos los rincones. Yo viajé 5 años por este país, me lo conozco para arriba, para abajo, casi todos los rincones de toda la geografía nacional, y de verdad que no hay derecho a que haya tantas regiones con la carencia de Estado y con la miseria y la pobreza en la que vivimos, simplemente porque la discusión siempre es si es impunidad, si es sometimiento, pero no miramos el grueso de lo que sucede en el territorio nacional con respecto a las comunidades, a todas las comunidades que habitan esas regiones en una miseria absoluta. La paz implica todo, no la firma. Juan Fernando Petro, quiero preguntarle por esa negociación que se está dando también con las disidencias de las FARC. Y en ese marco, en esas negociaciones, pues también hay mucha indignación por ese video que se conoció de integrantes del Frente 36 de las disidencias de las FARC en un colegio en Yarumal, llegando allí a las aulas de clase e interactuando con los niños. ¿Usted qué opinión tiene sobre esa intervención? Es que todo eso es lo que tenemos que evitar. Hay cosas que no están claras y que tenemos que aclarar, por eso se llama paz total, y total incluye muchas cosas. Mira, te cuento, no hablando de lo que me cuentas de las FARC, el mismo proceso con los paramilitares. Ok, muchos cumplieron sus penas en la cárcel, muchísimos, no doy nombres, todo el mundo sabe quiénes serían. Salieron de las cárceles, aún más, estudiaron derecho dentro de las cárceles en un proceso oficial que el gobierno aceptaba. Se hicieron abogados con título profesional, salieron de las cárceles y no pueden ni abrir una cuenta de ahorros porque no pueden ejercer el título de abogados porque no pueden. Ya son personas que pagaron su condena con la sociedad
su condena ética y moral con la sociedad y su condena judicial en las cárceles. Son unos ciudadanos comunes y corrientes como cualquier otro ciudadano. Pero ¿por qué el estigma de que no pueden ni siquiera abrir una cuenta corriente, no pueden comprar una casa, no pueden tener trabajo, no pueden ejercer su profesión? Eso es injusto, eso es injusto. Y son paramilitares, que se supone que son el opuesto de lo que nosotros pretendíamos buscar en Colombia. Los paramilitares atacaron mucho el fenómeno, todo el proceso de izquierda aquí en Colombia, pero no ideologicemos eso. El hecho es que hay un acto injusto en diferentes aspectos de la sociedad colombiana y en todos los lugares hay actos injustos de esta categoría. Entonces, hablar de paz total implica todo eso. ¿Ah? ¿Cómo corregir lo que se hizo anteriormente para que funcione correctamente? Hoy un paramilitar puede ser papá, puede querer educar a sus hijos, ya pagó la deuda con la sociedad, ya pagó la deuda con la justicia, pero sigue estigmatizado y sigue condenado. Eso no es la paz total. Todos esos interrogantes son los que yo me planteo, todos esos interrogantes fueron los que yo dejé por todos los territorios para que la sociedad, para que los que nos escucharon, para los que aún no nos han escuchado, pensemos qué queremos en Colombia realmente y cómo podemos hablar de perdón y de reconciliación si una persona que sale de la cárcel pagando 100% de su condena sigue condenada. Ahora ya no por unos, sino por toda la sociedad. Entonces, mientras no hagamos esas reconciliaciones profundas e internas, pues vamos a seguir teniendo problemas y dificultades en este país. Sí. Pues Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro, pero además uno de los líderes desde la Comisión Intereclesial de esa llamada paz total que hoy se está implementando. Queríamos escucharlo, saber lo que usted va a ir a contarle a la Fiscalía en próximos días y quedamos pendientes del desarrollo de esta información. Y usted dice, bueno, me preocupa un poco que sea para afectar la presidencia del presidente Gustavo Petro. Gracias por su versión, por escucharnos aquí en Sigla W. Y ahí estamos pendientes y muy amables.